Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde les traemos todas las noticias frescas y jugosas de sus estrellas preferidas. Es un placer enorme tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy, amigos míos, prepárense porque lo que les traigo es bomba. Literalmente una noticia que va a hacer temblar los cimientos del fandom Kanyaman de Method Demir. Sí, lo que oyen. Agárrense fuerte a sus asientos, cojan palomitas, porque este chismecito está que arde. Antes de que me ataquen con preguntas y me llenen los comentarios de emojis de sorpresa, déjenme pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, si aman el drama y la emoción, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hoy, 25 de marzo de 2025, les traigo una noticia que, si resulta ser cierta, cambiará todo lo que creíamos saber sobre la relación entre Kanyaman y Method Demir. Hemos estado recopilando información, atando cabos, y lo que hemos descubierto es impactante. Como todos ustedes saben, la química entre Kan y Demet en Erkencikus fue innegable. Esa chispa, esa conexión que traspasaba la pantalla, era palpable. Todos, absolutamente todos, nos enamoramos de Kan Divit y Sanemaidin. Queríamos que ese romance de ensueño se hiciera realidad fuera de la ficción. Y durante mucho tiempo hubo rumores, especulaciones, fotos robadas, miradas cómplices. Todo apuntaba a que algo más que una simple amistad estaba floreciendo entre ellos. Los fans enloquecimos. Creímos, soñamos e incluso nos convencimos de que Kan y Demet eran la pareja perfecta. Luego, como ustedes saben, las cosas se enfriaron. Cada uno tomó su propio camino. Kan se fue a Italia, Demet se casó con Oğuzhan Koç. El sueño se rompió. Muchos de nosotros sentimos una profunda decepción, incluso una pequeña traición. Nos preguntábamos qué había pasado, porque esa magia que habíamos presenciado se había desvanecido. Pero, y aquí viene lo bueno, ¿qué pasaría si les dijera que la historia no terminó ahí? ¿Qué pasaría si les contara que a pesar de las apariencias, a pesar de los matrimonios y las distancias, la llama entre Kan y Demet nunca se extinguió por completo? Según fuentes cercanas a ambos actores, y ojo, subrayo, según fuentes cercanas, la relación entre Kan y Demet ha experimentado altibajos a lo largo de los años. Hubo momentos de cercanía, de reencuentros secretos, de conversaciones profundas. Pero también hubo momentos de distanciamiento, de malentendidos, de orgullo herido. La noticia explosiva, y aquí es donde tienen que estar preparados para lo que voy a decir, es que Kanyaman y Method Demir podrían estar planeando un proyecto juntos. Sí, lo han oído bien. Un proyecto que no solo los reuniría en la pantalla, sino que también les permitiría explorar la conexión que siempre han tenido. No estoy hablando de una simple participación especial en una serie. Estoy hablando de algo mucho más grande, más ambicioso, más significativo. Se rumorea que Kan y Demet están considerando protagonizar una película romántica que exploraría la complejidad de las relaciones, las segundas oportunidades y el poder del destino. La idea, según estas mismas fuentes, surgió de una conversación casual entre ellos. Una conversación en la que recordaron los viejos tiempos, la magia de Erkencikus, y el impacto que su relación tuvo en millones de personas en todo el mundo. Ambos, al parecer, sintieron que tenían una historia que contar, una historia que iba más allá de Kan Divit y Sanemaidin. Una historia que reflejara sus propias experiencias, sus propios miedos y sus propias esperanzas. Por supuesto, todo esto son solo rumores. Nada está confirmado oficialmente. Ni Kanyaman ni Method Demir han hecho ninguna declaración al respecto. Pero, como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. Y la cantidad de información que hemos recopilado apunta a que este proyecto es algo más que una simple fantasía de los fans. Además, hay otros indicios que refuerzan esta teoría. Por ejemplo, el reciente divorcio de Method Demir de Oğuzhan Koç. Un divorcio que, según algunos medios, fue causado por la persistente conexión entre Demet y Kan. Imagínense el drama. Oğuzhan viendo Erkencikus en repetición, sufriendo en silencio mientras la química entre Kan y Demet saltaba de la pantalla. ¿Pobrecito? Bueno, no tanto, que ya sabemos que estas cosas pasan en el mundo del espectáculo. Pero el chismecito es jugoso.
También la decisión de Can Yaman de regresar a Turquía después de varios años viviendo en Italia. Un regreso que muchos interpretan como una señal de que el actor está buscando nuevos desafíos profesionales y personales en su país natal. ¿Será que el aroma del café turco, mezclado con el recuerdo de una morena de ojos brillantes, lo hizo extrañar su tierra? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que Italia es maravillosa, pero Turquía tiene ese no sé qué que te llama de vuelta. Y más si hay un proyecto cinematográfico de por medio. Y por último, pero no menos importante, el constante apoyo y cariño que Can y Demet se demuestran mutuamente en las redes sociales. Comentarios, me gusta, mensajes privados. Pequeños gestos que no pasan desapercibidos para los fans más observadores. ¡Ay, esos likes que valen oro! Esos comentarios llenos de emojis sospechosos. Esas interacciones que nos hacen soñar con un final feliz digno de telenovela. Los fans tenemos ojos de águila, mi gente. No se nos escapa ni una. Ahora bien, antes de que se emocionen demasiado, quiero ser realista. Este proyecto podría no concretarse. Podrían surgir problemas de agenda, diferencias creativas, o simplemente falta de interés por parte de alguno de los dos actores. Uy, la agenda. El coco de todos los proyectos. Que si Can está grabando una serie en España, que si Demet está promocionando una marca de cosméticos en París. Un lío. Pero bueno, con buena voluntad y un buen calendario, todo se puede lograr. Y si hay química y ganas, los astros se alinean. Pero, la posibilidad existe. Y solo por eso, vale la pena mantener la esperanza. Imagínense Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla, explorando una historia que refleje su propia relación. Sería un sueño hecho realidad para millones de fans en todo el mundo. Imaginen las alfombras rojas. Las entrevistas. Las fotos. Los titulares. Sería la noticia del año. Y este canal, obviamente, estaría ahí para contárselo todo, todito, todo. Personalmente creo que sería una oportunidad única para ambos actores. Una oportunidad para demostrar su talento, para reconectar con su público y para cerrar un capítulo importante en sus vidas. Una oportunidad para demostrar que la química no se compra ni se vende, que es algo que simplemente existe. Y que cuando existe hay que aprovecharla. Además, sería un golpe maestro para la industria del entretenimiento turco. Una película protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir generaría una expectación mediática sin precedentes y atraería a millones de espectadores a las salas de cine. Las taquillas temblarían. Los récords se romperían. Sería un éxito arrollador. Y Turquía se pondría una vez más en el mapa del cine mundial. Pero a todo esto, ¿de qué trataría esta película? Esa es la pregunta del millón. Y aquí es donde entra en juego nuestra imaginación. Podríamos tener una comedia romántica, un drama pasional, una historia de segundas oportunidades. Las posibilidades son infinitas. Yo me imagino algo así, Can y Demet interpretándose a sí mismos, pero con nombres ficticios, claro. Dos actores que se enamoraron durante la grabación de una serie de éxito, pero que por circunstancias de la vida, tomaron caminos separados. Años después se reencuentran en un proyecto cinematográfico. La chispa vuelve a encenderse, pero ambos tienen miedo de volver a sufrir. ¿Se arriesgarán a darle una segunda oportunidad al amor? Drama, pasión, lágrimas, risas y un final feliz que nos haga suspirar. Eso es lo que yo quiero. O quizás algo más arriesgado, una película que explore los entresijos del mundo del espectáculo, la presión de los fans, la manipulación de los medios, los amores imposibles. Una mirada cruda y realista a la vida de dos estrellas que luchan por encontrar la felicidad. Con giros inesperados y un final que nos deje pensando. Ah. Y no olvidemos la banda sonora. Tiene que ser épica. Con canciones turcas que nos lleguen al alma. Y con alguna balada romántica que nos haga llorar a moco tendido. La música es fundamental para crear la atmósfera perfecta. En fin, amigos míos, esta es la noticia bomba que quería compartir con ustedes hoy. Una noticia que, como les dije al principio, podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Pero antes de que sigan dándole vueltas al asunto, déjenme contarles un poco más sobre las fuentes que me han proporcionado esta información.
No puedo revelar sus nombres, obviamente, porque no quiero meterlos en problemas. Pero les puedo decir que son personas muy cercanas a Khan y a Demet, que los conocen bien y que tienen acceso a información privilegiada. Una de mis fuentes, por ejemplo, es una antigua compañera de trabajo de Demet, que compartió set con ella durante la grabación de Erkencicus. Me contó que desde el principio, era evidente que había algo especial entre Khan y Demet. Que se miraban de una manera diferente, que se reían de cosas que solo ellos entendían, que se protegían mutuamente. Otra de mis fuentes es un amigo íntimo de Khan, que lo conoce desde hace años. Me dijo que Khan nunca ha olvidado a Demet. Que a pesar de la distancia y del tiempo siempre la ha llevado en su corazón. Que la considera una persona muy importante en su vida. Y por último, pero no menos importante, o una fuente dentro de la industria cinematográfica turca, que me confirmó que ha habido conversaciones entre los representantes de Khan y de Demet para un posible proyecto juntos. Me advirtió que todavía está en una fase muy inicial, pero que las negociaciones están en marcha. Así que, como ven, no estoy inventando nada. Tengo mis fuentes y son fiables. Claro que, como dice el dicho, en la guerra y en el amor todo vale. Así que tomen esta información con pinzas, pero no la descarten por completo. Porque la verdad puede estar más cerca de lo que pensamos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que este proyecto se hará realidad? ¿Les gustaría ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué tipo de historia les gustaría que contaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber lo que piensan. Den rienda suelta a su imaginación. Propongan ideas. Compartan sus sueños. Este es el momento de hacer oír su voz. Y por supuesto, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchas más noticias y chismes jugosos para compartir con ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Les prometo que no se aburrirán. En resumen, hoy les he traído una noticia explosiva sobre la posible reunión profesional y quizás algo más entre Khan Yaman y Demet Özdemir, basada en rumores y algunas señales que apuntan a que un proyecto juntos podría estar en camino. Les he animado a opinar y a compartir sus pensamientos sobre esta posibilidad. Pero eso no es todo. Porque tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué título le pondrían a esta película? Déjenme sus sugerencias en los comentarios. Las ideas más originales y creativas tendrán una mención especial en mi próximo vídeo. Así que a pensar. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado la información y el chismecito. Me encanta compartir estas noticias con ustedes. Su apoyo es mi mayor motivación. Ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que este canal se hace con mucho cariño y dedicación para todos ustedes, los amantes de las series turcas. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Así que si les gustó este vídeo, no duden en darle un me gusta. Es la mejor forma de mostrarme su apoyo. Y por supuesto compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Khan Yaman y Demet Özdemir. Ayúdenme a difundir la noticia. Que el fandom Khan Yaman Demet Özdemir se entere de esta bomba. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Prometo que no se arrepentirán. Les aseguro que este canal es su mejor fuente de información sobre el mundo del espectáculo turco. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Así que sigamos soñando con ver a Khan y Demet juntos de nuevo en la pantalla. Quizás, solo quizás, nuestro sueño se haga realidad. Hasta la próxima.